Entré a la cocina todavía en pijama, con el cabello recogido a medias y el olor del café de ayer flotando en el aire. Y lo primero que vi fue la hoja blanca pegada en el refrigerador con el imán de la Virgen de Guadalupe que yo misma había comprado en la basílica hace años. Pensé que era la lista del súper o algún recado de Tomás avisando que llegaría tarde, pero no. Me acerqué despacio. Sentí ese cosquilleo en el estómago que una siente cuando algo no encaja, y leí: Tu lugar está en la basura. Esta casa ya no es tuya. Recoge tus cosas. No grité. No rompí el papel. Me quedé mirando las letras, negras, firmes, escritas con la letra apurada de mi hijo. El silencio de la casa era extraño, pesado, como si las paredes también estuvieran escuchando. No se oía la televisión, ni la ducha, ni el ruido de la puerta del patio. Solo el tic-tac del reloj sobre la estufa y mi respiración, más lenta de lo normal. Le di la vuelta a la hoja sin pensarlo demasiado. Tomé el marcador que estaba sobre la barra, el mismo con el que apuntaba las recetas cuando hacía mole para Navidad, y escribí 2 palabras. No fueron un insulto, no fueron una súplica. Fueron 2 palabras claras, precisas, que llevaba años guardando para un momento como este. Cerré el marcador, volví a pegar la hoja en el refrigerador y me serví un vaso de agua como si nada hubiera pasado. A las 11 de la mañana mi teléfono vibró por primera vez. No contesté. A los 5 minutos volvió a vibrar. Luego otra vez. Me senté en la sala con la espalda recta, viendo la luz entrar por la ventana. 1, 5, 12, 17. Cuando el contador marcó 39 llamadas perdidas, supe que había leído lo que escribí. Y supe también que Tomás todavía no entendía con quién estaba jugando. Me llamo Isabel Navarro. Tengo 68 años y vivo en Valencia desde que me casé con Ernesto hace más de 40. Soy viuda desde hace 7. Esta casa no es una mansión, pero cada azulejo lo pagamos con trabajo, con sacrificios, con horas que yo pasé cosiendo uniformes y luego invirtiendo cada peso con cuidado. Tomás es mi único hijo. Lo tuve tarde, cuando ya pensaba que Dios no me iba a mandar ninguno. Lo crié sola muchos años porque Ernesto trabajaba fuera. Le di todo lo que pude: estudios, oportunidades, confianza. Desde hace tiempo lo notaba inquieto, siempre hablando de inversiones rápidas, de plataformas digitales, de dinero que se multiplicaba solo. Yo escuchaba y asentía, pero en el fondo algo no me gustaba. Clara, mi nuera, es abogada, muy lista, muy correcta cuando quiere. Conmigo siempre fue amable pero distante. Hace unos meses empezaron las discusiones pequeñas, comentarios sobre la casa, sobre vender y mudarnos a algo más chico, más moderno. Yo decía que no. Esta casa es mi hogar, aquí están mis recuerdos, aquí enterré a mi marido en forma de fotos y de silencios. Tomé el celular y revisé mis mensajes. Tenía una notificación del banco que no había visto la noche anterior. Actividad inusual detectada en su cuenta. Sentí un ligero frío en la nuca. Abrí la aplicación y el sistema me pidió verificar mi identidad. Intenté entrar de nuevo. Acceso restringido temporalmente. Llamé al número del banco con la voz tranquila, como si estuviera preguntando por el saldo. «Buenos días, señora Navarro», me dijo el joven al otro lado. «Veo aquí que su hijo presentó documentación para asumir representación legal en sus cuentas por motivos de incapacidad». «Incapacidad», repetí yo, sin levantar la voz. «¿De qué incapacidad me habla?» El joven titubeó. «Hay un trámite en proceso, señora. Según consta, usted autorizó previamente un poder». Colgué sin despedirme. Recordé aquel día, hace 2 años, cuando Tomás me pidió firmar unos papeles para facilitar ciertos trámites si yo llegaba a enfermar. «Confíe en mí, mamá», me dijo entonces. «Es solo por si pasa algo». Firmé sin leer demasiado, porque es tu hijo, porque una cree que el amor es suficiente garantía. Me levanté y fui al estudio donde guardo mis carpetas.
Abrí el cajón inferior y revisé mis documentos. Mi acta de nacimiento, la escritura de la casa, los estados de cuenta impresos. La escritura seguía a mi nombre. No había ninguna venta formal, pero cuando abrí el correo electrónico, vi un mensaje de una inmobiliaria que no conocía. Proceso de promoción en curso. Mi dirección. Fotografías de mi sala, de mi cocina, de mi recámara. Sentí algo parecido a la traición familiar que uno escucha en historias ajenas, pero nunca imagina en la propia. No era solo que mi hijo me hubiera escrito que mi lugar estaba en la basura. Era que estaba intentando empujarme hacia ella, legalmente, con papeles, con firmas, con sellos. Marqué el número de Tomás. No contestó. Intenté otra vez. Nada. Envié un mensaje sencillo. Necesitamos hablar. La respuesta no llegó. En su lugar, otro intento de llamada que dejé sonar hasta que se cortó sola. Volví a la cocina y me senté frente a la nota. Pasé los dedos por el papel. No era una rabieta. No era una discusión de madre e hijo. Era un plan. Un plan en el que yo era un estorbo, un obstáculo para algo más grande. Recordé las conversaciones recientes, cuando hablaban en voz baja en el comedor y se callaban al verme entrar. Recordé a Clara revisando documentos en su computadora con la pantalla inclinada para que yo no alcanzara a ver. Tu lugar está en la basura. Repetí la frase en mi mente, y lo que sentí no fue humillación, fue claridad. Tomás creía que yo era una mujer mayor, cansada, distraída por sus recuerdos, incapaz de entender el mundo moderno. No sabía que antes de ser su madre, yo había sido muchas cosas más. No sabía que algunas decisiones que tomé hace 25 años seguían teniendo peso hoy. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez dejó un mensaje de voz. Lo escuché sin cambiar de expresión. Mamá, por favor. Sí, contesta. Tenemos que hablar. No era mi intención que lo leyeras así. Solo contesta. La voz de Clara llegó después, más controlada. Señora Isabel, necesitamos aclarar unas cosas. Hay un malentendido. Malentendido. Sonreí apenas. 39 llamadas perdidas no son un malentendido, son miedo. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el patio donde Tomás jugaba de niño con su balón. Recordé sus rodillas raspadas, su risa, la manera en que me abrazaba cuando tenía pesadillas. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que se quedara. Amar a un hijo no significa permitirle destruirte. Regresé al estudio y saqué una carpeta azul que no había abierto en años. La coloqué sobre la mesa del comedor. Encima dejé mi celular en silencio. Sabía que las llamadas no se detendrían. Sabía también que lo que había escrito en el reverso de esa hoja no era una respuesta impulsiva. Era una instrucción que había estado esperando el momento adecuado. Tomás pensó que podía tirarme a la basura como si yo fuera un mueble viejo que ya no combina con la decoración. No entendió que la basura, cuando se recicla, puede transformarse en algo mucho más fuerte que antes. Y mientras su nombre seguía apareciendo en la pantalla de mi teléfono, supe que apenas estábamos empezando. A la mañana siguiente intenté abrir la puerta principal como lo había hecho durante décadas. Giré la llave con el mismo movimiento automático de siempre, pero la cerradura no cedió. Pensé que tal vez estaba forzando mal el giro. Respiré hondo y volví a intentarlo. Nada. Sentí esa presión leve en el pecho que no viene del esfuerzo, sí, sino de la certeza de que algo cambió sin que te avisaran. Me agaché un poco para mirar la ranura y noté el metal más brillante recién colocado. No era mi cerradura. No era mi llave la que estaba fallando. Era mi casa la que ya no me reconocía. Escuché el sonido de un coche deteniéndose detrás de mí. No tuve que voltear para saber que era Tomás. Lo sentí antes de verlo, como cuando una madre sabe que su hijo está mintiendo incluso antes de escucharlo hablar. Bajó del coche sin mirarme a los ojos, con esa expresión de quien se convence a sí mismo de que está haciendo lo correcto. Mamá,
Deberías haberme avisado que ibas a salir tan temprano, dijo con voz medida. Salí a caminar. Respondí tranquila, todavía con la llave en la mano. ¿Por qué no puedo entrar? Se pasó la mano por el cabello y evitó mi mirada y miró hacia la ventana del segundo piso como si esperara apoyo invisible. Clara apareció detrás de él, con una carpeta bajo el brazo, impecable como siempre, maquillaje perfecto, sonrisa que no llegaba a los ojos. Tuvimos que cambiar la cerradura por seguridad, dijo ella. Hay un proceso en curso y necesitábamos proteger el inmueble. Inmueble. Así llamó a mi casa. No hogar, no casa de mamá, no el lugar donde celebramos cada cumpleaños. Inmueble. ¿Protegerlo de quién?, pregunté. De decisiones impulsivas, respondió Clara con suavidad calculada. Es por tu bien, Isabel. Sentí que la vecina del frente corría apenas la cortina. No hacía falta que me dijeran que ya habían hablado con más personas. Cuando la historia empieza a circular antes que tú, es porque alguien se adelantó a contarla. Tomás dio un paso hacia mí, pues como si quisiera abrazarme pero no se atreviera. Mamá, iniciamos un trámite para ayudarte con tus asuntos. Solo es algo temporal. ¿Ayudarme?, repetí. Clara abrió la carpeta y sacó unos papeles. Reconocí el formato oficial antes de leerlo. Solicitud de declaración de incapacidad parcial por posible deterioro cognitivo. Me quedé mirando el encabezado unos segundos. No me temblaron las manos. No levanté la voz. Solo sentí esa sensación de que el mundo se movía 1 centímetro a la izquierda y ya nada estaba alineado. ¿Quién firmó esto?, pregunté. Tú nos diste poder hace 2 años, respondió Clara. Recuerda cuando firmaste el poder notarial. Está dentro de nuestras facultades iniciar este procedimiento si consideramos que hay riesgo patrimonial. Riesgo patrimonial. Esa frase cayó como una piedra. Tomás por fin me miró directo. Mamá, no lo entiendes, estás tomando decisiones extrañas. Lo del fondo, lo de la casa, lo de escribir esas palabras. No podemos permitir que pongas en peligro lo que construyó papá. Yo no estaba poniendo nada en peligro. Ellos sí. Intenté mantener el equilibrio en mi voz. Y cambiar la cerradura también entra dentro de ayudarme. Es preventivo, dijo Clara. Mientras el juez revisa la solicitud, necesitamos asegurar que no se tomen decisiones precipitadas. El juez. Ya habían llevado esto más lejos de lo que imaginé. Saqué el celular y marqué al banco frente a ellos. No me moví de la puerta. Quería que escucharan. Buenos días, soy Isabel Navarro, dije cuando contestaron. Necesito confirmar el estado de mis cuentas. El joven al otro lado tardó apenas unos segundos en verificar mis datos. Señora, que sus cuentas presentan restricción temporal por solicitud de representante legal en proceso de evaluación de capacidad. Sentí el golpe real en ese momento. No era solo la puerta. Era el dinero, era mi nombre, era mi firma usada como herramienta. ¿Quién autorizó eso? Pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. Según el sistema, el apoderado registrado, su hijo. Tomás desvió la mirada. Clara mantuvo la postura. Colgué lentamente. Me están congelando mis propias cuentas, dije mirándolo. ¿Eso también es por mi bien? Mamá, respondió él, ya alterado, tenemos deudas, hay compromisos. Si haces movimientos sin entender las consecuencias, puedes empeorar la situación. Ahí estaba la primera verdad disfrazada. Deudas. ¿Deudas de quién?, pregunté. Clara intervino antes de que él respondiera. No es el momento para hablar de eso. Primero, debemos asegurar estabilidad legal. Estabilidad legal. Me estaban construyendo una jaula con palabras elegantes. La puerta seguía cerrada detrás de mí. La casa, mi casa, estaba a menos de 1 metro y al mismo tiempo a kilómetros. ¿Y dónde esperan que me quede mientras revisan mi estabilidad?, pregunté. Tomás tragó saliva. Puedes quedarte en la habitación del fondo, pero necesitamos supervisar ciertos documentos.
y asistirás a una evaluación médica mañana. ¿Obligatoria? Es un requisito para proteger tus intereses. Me quedé en silencio unos segundos. Podría haber gritado, podría haber llamado a la policía, podría haber hecho un escándalo frente a la vecina que fingía no mirar. Pero el escándalo no era la jugada correcta. Asentí. Está bien, dije. Iré a la evaluación. Vi el alivio inmediato en sus caras, pues Clara cerró la carpeta. Tomás respiró como si acabara de evitar una tormenta. Entré cuando finalmente abrieron la puerta. El olor de mi casa era el mismo, pero algo había cambiado. No era la pintura ni los muebles, era la intención que flotaba en el aire. Subí a mi habitación despacio. Escuché a Clara hablar en voz baja en la cocina, diciendo que todo iba según lo previsto. Tomás respondió con tono más tenso. No entendí cada palabra, pero sí capté una frase que se quedó clavada. El plazo se vence el jueves. Plazo. No era solo miedo a que yo estuviera confundida, era una carrera contra el tiempo. Me senté en la orilla de mi cama y abrí el cajón donde guardo documentos antiguos. Busqué la copia del poder notarial que firmé hace 2 años. Ahí estaba mi firma clara, confiada. Leí cada cláusula con calma. Una en particular hablaba de administración en caso de incapacidad declarada o presunta bajo circunstancias de riesgo financiero. Presunta. Esa palabra era la grieta. Escuché pasos en el pasillo. Tomás tocó la puerta. ¿Puedo pasar? Adelante. Se sentó frente a mí, en la silla donde de niño hacía la tarea. Mamá, no quiero que pienses que te estamos atacando. Solo necesito ordenar algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Pregunté. Para todo, respondió con frustración contenida. Lo miré con la calma que solo da haber visto a un hijo enfermo, enamorado, equivocado y arrepentido a lo largo de los años. No me estás protegiendo, Tomás. Me estás desplazando. Él bajó la mirada. Por un momento vi al niño que lloraba cuando perdía en el fútbol, pero ese niño ya no estaba solo. Estaba el hombre que había decidido usar mi firma para sostener algo que yo aún no conocía del todo. Si realmente crees que estoy confundida, dije despacio, entonces deberías estar dispuesto a escucharme también mañana, frente al médico. Asintió sin responder. Cuando salió de la habitación, cerré la puerta con suavidad. Tomé mi celular. Tenía nuevos mensajes de números desconocidos. No los abrí. No aún. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré el patio donde Tomás jugaba cuando era pequeño. Pensé en las veces que lo defendí ante maestros, ante vecinos, ante su propio padre cuando discutían. Siempre fui su escudo. Ahora él intentaba convertirme en su respaldo financiero. Regresé al escritorio y saqué otra carpeta que casi nadie sabía que existía. No la abrí todavía. Solo la coloqué sobre la mesa, y como recordatorio de que esta historia no estaba escrita solo con su tinta. Al caer la noche, escuché otra discusión en la cocina. Clara hablaba de documentos, de tiempos judiciales, de algo que debía resolverse antes de que intervinieran terceros. Tomás respondió que yo había aceptado ir al médico y que eso bastaba por ahora. Sonreí levemente en la oscuridad. Ellos creían que yo estaba cediendo. No entendían que estaba observando. La evaluación sería mañana. Y aunque pensaban que iban a probar que yo ya no podía decidir por mí misma, lo único que estaban logrando era demostrar hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Me recosté sin apagar la luz. Sabía que el jueves no era solo una fecha en el calendario. Era el límite de algo que todavía no me habían contado por completo. Y si estaba decidida a descubrirlo antes de que intentaran firmar mi nombre otra vez. No dormí casi nada esa noche. Escuché cada paso en el pasillo, cada susurro en la cocina, cada vibración lejana de un teléfono que no era el mío. Cuando por fin amaneció, ya no sentía miedo, sentía claridad. Algo más grande que la casa se estaba moviendo, y yo necesitaba verlo con mis propios ojos.
Acepté ir a la evaluación médica, pero antes salí temprano con el pretexto de comprar unas medicinas. Tomás ni siquiera levantó la vista del celular cuando le dije que regresaría en 1 hora. Clara apenas asintió. Creían que yo estaba resignada, que la mujer que escribió 2 palabras en una hoja ahora caminaba confundida por la ciudad. No fui a la farmacia. Tomé un taxi y le pedí al chofer que siguiera el auto de Tomás, cuando lo vi salir unos minutos después. Me sentí ridícula al principio, como esas mujeres que espían por celos, pero esto no era celos. Era supervivencia. El coche de mi hijo se detuvo frente a un edificio moderno en la zona financiera, un lugar de vidrio oscuro, donde la gente entra y sale con portafolios y miradas tensas. No era una inmobiliaria. No era una oficina pequeña de asesorías. Era una firma de inversión privada, de esas que hablan de oportunidades y riesgo con la misma naturalidad. Me bajé unas cuadras antes y caminé despacio. Me acomodé el saco, levanté el mentón y entré al edificio como si tuviera todo el derecho de estar ahí. Nadie cuestiona a una mujer mayor cuando camina con seguridad. Desde el vestíbulo escuché la voz de Tomás más alta de lo habitual. No distinguí cada palabra, pero sí capté algunas que se repetían con urgencia. Plazo. Garantía. Liquidación. Clara hablaba después, con su tono técnico, intentando explicar que el respaldo estaba en proceso, que solo necesitaban unos días más. Un hombre respondió con frialdad que los contratos no se sostienen con días, sino con activos reales. Activo real. Pensé en mi casa, pensé en mis cuentas congeladas, pensé en el poder notarial. Me moví hacia un costado, fingiendo revisar el celular mientras escuchaba. No podemos ejecutar todavía, dijo el hombre, pero si no cumplen antes del jueves, activaremos cláusula de ejecución total. El jueves. La fecha que había escuchado la noche anterior. Sentí un pequeño temblor en el estómago, no de miedo, sino de confirmación. No estaban protegiéndome de decisiones impulsivas, que estaban usando mi nombre para cubrir un agujero que ellos mismos cavaron. Cuando Tomás salió del edificio, su rostro no tenía nada de la seguridad con la que me habló frente a la puerta de mi casa. Tenía la expresión de alguien acorralado. No me vio. Yo me quedé en la sombra hasta que su coche desapareció. Regresé a casa con pasos medidos. Entré por la puerta que ahora solo se abría cuando ellos querían. Clara estaba en la cocina revisando documentos. Tomás no había vuelto aún. Me miró con esa sonrisa controlada. ¿Todo bien en la farmacia? Sí, respondí. Encontré lo que necesitaba. Subí a mi habitación sin añadir nada más. Cerré la puerta y saqué la carpeta donde guardaba mis documentos antiguos. Abrí la copia del poder notarial con cuidado, como si fuera una fotografía frágil. Leí cada línea. Administración en caso de incapacidad declarada o presunta bajo circunstancias de riesgo financiero. Riesgo financiero. No era una frase vacía, era la llave. Seguí leyendo hasta llegar a una cláusula que en su momento no me pareció relevante. Autorización para usar bienes inmuebles como garantía indirecta en operaciones vinculadas a estructuras financieras familiares existentes. Estructuras financieras familiares existentes. Tomás sabía que yo había participado en el fondo familiar años atrás, pero siempre asumió que era algo simbólico, un recuerdo del pasado. Nunca se detuvo a estudiar los estatutos originales. Nunca se preguntó por qué mi nombre seguía apareciendo en ciertos registros, aunque yo ya no asistiera a reuniones. Tomé mi laptop vieja, la que casi nadie en la casa usaba, y accedí a un correo electrónico que no estaba vinculado a mi teléfono principal. Tardé unos segundos en recordar la contraseña. Cuando por fin entré, encontré varios mensajes sin leer. Notificación de revisión extraordinaria activada por socia fundadora. Convocatoria a sesión urgente del Consejo. Las 2 palabras que escribí en la nota no eran un insulto, eran el código interno que activaba esa revisión. Una cláusula que Ernesto y yo insistimos en mantener vigente
aunque muchos la consideraran innecesaria. Respiré hondo. La auditoría no solo revisaría el presente, revisaría los últimos 5 años. Escuché pasos apresurados en el pasillo. Tomás entró a la casa con el rostro tenso. ¿Hablaste con alguien?, preguntó casi de inmediato cuando me vio salir al comedor. ¿Con alguien sobre qué?, respondí con serenidad. Sobre el fondo, dijo él, intentando medir sus palabras. Se activó una revisión inesperada. Inesperada para ti, pensé, pero no para mí. No, respondí, no he hablado con nadie. Clara salió detrás de él con el celular en la mano. Esto no es casualidad, dijo en voz baja. Alguien tuvo que solicitarlo. Tomás me miró por unos segundos que se sintieron más largos de lo que fueron. Buscaba en mi rostro señales de culpa, de confusión, de fragilidad. No encontró ninguna. Mamá, dijo con una mezcla de súplica y sospecha, necesito que seas honesta conmigo. ¿Has estado revisando documentos? Siempre reviso mis documentos, respondí. Es lo mínimo que una mujer debe hacer cuando su nombre aparece en papeles que no entiende del todo. Clara frunció el ceño. La auditoría puede retrasar todo el proceso judicial, dijo, como si yo no estuviera presente. Es proceso judicial. Así llamaba ahora al intento de declararme incapaz. Esa noche la tensión en la casa era distinta. No era la seguridad de quien controla la situación, era la inquietud de quien empieza a perder el equilibrio. Escuché otra discusión en el despacho. Si se revisan las transferencias, van a preguntar por la empresa, dijo Clara. Era Inversión Puente, respondió Tomás con voz cansada. No cuando el dinero proviene de cuentas vinculadas, insistió ella. Cuentas vinculadas, mi nombre estaba ahí. Me senté en la cama y cerré los ojos por un momento. Recordé a Ernesto diciendo que el dinero fácil siempre cobra intereses más altos que los que aparecen en los contratos. Recordé su mirada firme cuando decidimos mantener ciertas protecciones en el fondo, aunque nuestros propios socios las consideraran exageradas. Abrí los ojos y supe que lo que estaba ocurriendo no era un mal cálculo. Era desesperación. Tomás no intentaba deshacerse de mí por desprecio. Lo hacía porque necesitaba tiempo. Tiempo para cubrir pérdidas, para evitar que ejecutaran garantías, para sostener una imagen que ya se estaba desmoronando. Bajé a la cocina por un vaso de agua. Tomás estaba ahí, apoyado en la barra con los hombros caídos. ¿Tan grave es?, pregunté sin rodeos. No entiendes cómo funciona este mundo, respondió con un suspiro. Explícame, dije. Me miró, dudó y luego bajó la voz. Si no cubro esa posición antes del jueves, van a ejecutar todo, no solo la casa, todo lo que esté vinculado. ¿Y mi incapacidad te ayudaría a cubrirlo?, pregunté. Me sostuvo la mirada unos segundos antes de apartarla. Me daría margen para reorganizar activos, o así llamaba a usar mi patrimonio como escudo. Sentí el dolor, claro que lo sentí. No soy de piedra, es mi hijo. Lo cargué 9 meses, lo vi enfermar, lo vi levantarse después de cada caída. Pero también soy la mujer que firmó cada papel de esta familia, la que aprendió a leer letras pequeñas cuando otros no lo hacían. No voy a firmar nada más sin entenderlo todo, dije despacio. No necesito que firmes, respondió con amargura. Ya firmaste hace años. Subí a mi habitación sin responder. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. La deuda no era un error pequeño. Era una grieta profunda que había estado creciendo mientras yo creía que solo discutíamos por una casa. Miré la carpeta sobre el escritorio. La auditoría ya estaba en marcha. El consejo se reuniría pronto. Y aunque Tomás todavía pensaba que podía manejar el tablero, yo sabía que la partida apenas comenzaba. No era yo quien estaba en peligro de perderlo todo. Era él quien estaba a punto de descubrir cuánto cuesta intentar usar a su propia madre como garantía. La madrugada me encontró sentada frente a la ventana, con la casa en silencio
y la certeza de que ya no podía fingir que todo era un malentendido. Afuera, la calle se estaba vacía, apenas iluminada por un farol que parpadeaba como si también dudara. Dentro, cada pared parecía escuchar lo que yo estaba pensando. Tomás dormía en la habitación principal. Clara seguramente repasaba números en su cabeza, incluso mientras cerraba los ojos. Yo, en cambio, regresé mentalmente muchos años atrás, a una época en la que mi nombre no era solo el de una madre ni el de una esposa, sino el de una mujer que entendía el dinero mejor de lo que muchos hombres querían admitir. Cuando Ernesto y yo éramos jóvenes, antes de que naciera Tomás, participamos en la creación de un pequeño fondo familiar. No era algo que se comentara en cenas ni que se presumiera ante amigos. Era una estructura discreta, pensada para proteger el patrimonio a largo plazo, lejos de decisiones impulsivas. Yo no figuraba como la cara visible. Mi nombre aparecía en documentos estratégicos, en cláusulas específicas, en derechos que solo se activaban bajo ciertas condiciones. Recuerdo el día que firmamos los estatutos originales. Ernesto me tomó la mano y me dijo que el dinero puede unir a una familia o romperla, depende de quién lo controle. Por eso insistimos en incluir una cláusula de revisión extraordinaria que solo pudiera activarse con un código acordado entre los socios fundadores. 2 palabras, sencillas, técnicas, que no significaban nada para quien no conociera la estructura interna. Esas fueron las palabras que escribí en el reverso de la nota. No eran un grito, no eran una amenaza. Eran una orden dentro de un sistema que Tomás nunca se tomó el tiempo de estudiar. Volví al presente cuando escuché el sonido leve de una puerta cerrándose en el pasillo. Clara salió temprano, más temprano de lo habitual. Tomás no tardó en seguirla. La casa quedó en ese silencio extraño que ya no me parecía ajeno. Abrí la laptop vieja y revisé nuevamente el correo alterno. La convocatoria del consejo estaba confirmada. Sí, sesión extraordinaria por posibles irregularidades en movimientos financieros vinculados a empresas asociadas. No mencionaban nombres, pero yo sabía que la auditoría no tardaría en llegar al corazón del problema. Tomás siempre habló del fondo como si fuera un patrimonio automático, algo que simplemente estaba ahí para respaldarlo. Nunca preguntó por los mecanismos internos, por los derechos de veto, por las revisiones cruzadas. Clara, con toda su preparación jurídica, revisó versiones simplificadas, copias ejecutivas, pero no el documento original que yo guardaba en esa carpeta azul desde hacía más de 20 años. Lo abrí con cuidado. El papel estaba amarillento en las esquinas. Ahí estaba mi firma junto a la de Ernesto y los otros socios, y ahí, en la página que muchos consideraron exagerada, que estaba el derecho de veto activo para decisiones que pusieran en riesgo la integridad del fondo. Tomás heredó participación cuando Ernesto murió, pero heredar no significa dominar. Heredar implica respetar lo que ya estaba construido. Bajé a la cocina a preparar café. Necesitaba sentir algo cotidiano, algo que no estuviera lleno de cifras y plazos. Mientras el agua hervía, recordé una conversación reciente con Tomás. Él hablaba con entusiasmo sobre una inversión puente, algo temporal, algo que solo necesitaba un pequeño respaldo mientras el mercado se estabilizaba. Yo asentí en silencio entonces, no porque no entendiera, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su confianza en su propia versión. La notificación del consejo era clara. Revisión completa de movimientos en los últimos 5 años. Eso incluía transferencias que yo jamás autoricé. Incluía empresas que no figuraban cuando Ernesto aún estaba vivo. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un número que conocía bien, uno de los socios fundadores que aún seguía activo. «Buenos días, Isabel», dijo con tono serio. «¿Fuiste tú quien activó la revisión?» «Sí», respondí sin rodeos. Hubo un silencio breve al otro lado. «Sabes que esto va a levantar muchas preguntas». «Es lo que necesito», contesté.
me confirmó que ya habían detectado movimientos irregulares preliminares, transferencias hacia una empresa sin actividad clara, documentación firmada bajo autorizaciones que, aunque legales en apariencia, se sustentaban en la figura de mi presunta incapacidad. Presunta. Esa palabra volvía como un eco. Colgué y me quedé mirando el café sin probarlo. No sentía satisfacción, y sentía responsabilidad. Yo había activado un mecanismo que podría arrastrar a mi propio hijo a consecuencias que tal vez no dimensionaba. Escuché la puerta principal abrirse. Tomás regresó antes de lo esperado. Caminó hacia la cocina con pasos rápidos. «La auditoría es por tu culpa», dijo sin saludar. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de café y lo miré con calma. La auditoría es consecuencia de decisiones que alguien tomó, no de quien pidió revisarlas, dije. Él apretó la mandíbula. ¿Quieres destruir todo lo que construyó papá? No, respondí. Quiero protegerlo. Clara apareció detrás de él, esta vez sin sonrisa. La revisión puede exponer movimientos que eran completamente legales, dijo con firmeza. Si eran legales, no tienen nada que temer, contesté. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier grito. Y Tomás caminó de un lado a otro, como hacía de niño, cuando no sabía cómo resolver un problema de matemáticas. No entiendes la presión que tengo encima, dijo al fin. Si esto se hace público, no solo pierdo el fondo, pierdo todo. ¿Y qué era yo en ese cálculo? Pregunté sin elevar la voz. ¿Una variable sacrificable? Me miró con una mezcla de rabia y culpa. Solo necesitaba tiempo, mamá. Declararte incapaz me daba margen para usar mi nombre como escudo. No respondió. Subí nuevamente a mi habitación. Me senté frente al espejo y observé mi rostro. Arrugas, sí. Cabello blanco también. Pero mis ojos estaban claros. No había confusión en ellos. Había decisión. Recordé cuando Ernesto insistió en que yo mantuviera acceso directo a ciertas cuentas estratégicas. No porque desconfiara de nuestro hijo, sino porque sabía que el poder sin supervisión puede transformarse en tentación. Tomé el celular y marqué nuevamente al socio. Confirmo mi asistencia a la reunión, dije, y quiero que todo quede registrado. Él aceptó sin preguntas. Al colgar, sentí que el tablero ya no estaba inclinado hacia el lado de Tomás. La revisión no podía detenerse con una declaración médica. Aunque el juez avanzara con el proceso de incapacidad, la auditoría seguiría su curso. Esa noche la discusión entre Tomás y Clara fue más fuerte. Hablaban de la cláusula que no habían considerado, del derecho de veto que yo aún conservaba, de la posibilidad de suspensión temporal como administrador si se confirmaban irregularidades. Escuché mi nombre pronunciado con una mezcla de frustración y sorpresa. Nunca pensé que ella supiera tanto, dijo Tomás en voz baja. Sonreí en la oscuridad. Nunca pensó que antes de ser su madre yo ya sabía jugar en este terreno. Me acosté sin apagar la luz. No sentía triunfo. Sentía el peso de lo que estaba por venir. La reunión del consejo no sería una conversación amable. Sería el momento en que las cifras dejarían de ser abstractas y se convertirían en responsabilidades. Cerré los ojos con la certeza de que el verdadero enfrentamiento no sería en mi cocina ni en el consultorio del médico. Sería frente a quienes podían ver el dinero como es, sin disfraces. Y esta vez no pensaba quedarme en silencio. El día de la evaluación llegó más rápido de lo que esperaba, como si el calendario también estuviera conspirando para empujarme hacia una esquina. Tomás tocó mi puerta temprano, con una amabilidad que se sentía ensayada. ¿Estás lista, mamá? Siempre estoy lista. Le respondí mientras me acomodaba el saco. Clara esperaba en la sala con una carpeta gruesa bajo el brazo. No era la misma carpeta de días anteriores. Esta estaba más llena, más organizada, como si contuviera una historia completa sobre mí que yo desconocía. Salimos en silencio.
Durante el trayecto nadie habló. Miré por la ventana las calles que he recorrido toda mi vida, las tiendas donde compré útiles escolares para Tomás, la iglesia donde celebramos su bautizo. Pensé en lo fácil que es convertir recuerdos en argumentos cuando se necesita justificar una decisión. El consultorio del psiquiatra estaba en un edificio discreto. No era un hospital grande, pero tampoco una oficina improvisada. El lugar tenía ese olor a desinfectante y café recalentado que siempre me ha incomodado. Owen nos recibió una secretaria joven que apenas levantó la vista al escuchar mi nombre. Tomás firmó en una hoja como representante provisional. Ver su firma junto a la mía en ese contexto me produjo un dolor más profundo que cualquier grito. Entré sola al consultorio. El médico, un hombre de unos 50 años, me indicó que tomara asiento. Señora Isabel, esta es una evaluación rutinaria para valorar su capacidad de administración, dijo con voz neutra. ¿Rutinaria para quién?, pensé. Me hizo preguntas sobre fechas, nombres, eventos recientes. Respondí con precisión. Mencioné la fecha exacta en que Ernesto falleció, el monto de la última transferencia que detecté en el fondo, el día en que firmé el poder notarial. El médico levantó la vista varias veces, quizás sorprendido por el detalle. ¿Ha tenido episodios de desorientación, olvidos graves o cambios bruscos de comportamiento?, preguntó. Olvido dónde dejé las llaves a veces, respondí con una leve sonrisa. Pero no olvido quién soy ni qué firmo. Cuando Clara entró para complementar información, habló de supuestas confusiones recientes, de decisiones impulsivas, de mi negativa a vender la casa como señal de rigidez. Yo la escuché sin interrumpir. ¿Considera usted que la señora representa un riesgo para su propio patrimonio?, preguntó el médico mirando a Tomás. Tomás vaciló apenas un segundo. Solo quiero protegerla, respondió. Protegerme congelando mis cuentas, pensé. El médico tomó notas con calma. No percibí hostilidad en su mirada, pero tampoco ingenuidad. Sabía que había algo más detrás de aquella solicitud. Al salir del consultorio, Clara parecía más tensa que antes. El informe final se entregará en unos días, dijo el médico. Recomiendo evaluación complementaria antes de emitir cualquier conclusión definitiva. Clara frunció el ceño. ¿No es suficiente con esta valoración?, preguntó. Prefiero ser exhaustivo, respondió él. Esa palabra cayó como una piedra en el plan que ellos creían tener bajo control. En el estacionamiento, Tomás recibió una llamada. Se apartó unos metros, pero su tono elevándose bastó para que entendiera que no eran buenas noticias. No puedo cubrirlo todavía, decía. Necesito más tiempo. Clara caminaba en círculos mientras hablaba con alguien más, mencionando la audiencia preliminar y la urgencia de acelerar trámites. Acelerarlo todo. Esa era la estrategia. Declararme incapaz antes de que la auditoría mostrara lo que ya estaba empezando a asomar. De regreso a casa, el silencio era distinto. No era el silencio de quien confía en su plan. Era el silencio de quien empieza a notar grietas. Por la tarde recibí una llamada del socio del fondo. Isabel, la revisión preliminar ya detectó transferencias significativas hacia una empresa vinculada a Tomás. La documentación no está clara. Sentí el peso de la confirmación. No era una sospecha exagerada. Era un hecho. ¿Hay posibilidad de suspenderlo temporalmente?, pregunté. Si el consejo lo aprueba, sí. Pero necesitaremos pruebas sólidas. Las pruebas ya estaban en camino. Esa noche me senté en la iglesia del barrio, sola, frente al altar apagado. No fui a pedir un milagro. Fui a ordenar mis pensamientos. Miré las bancas vacías y recordé cuando Tomás se sentaba inquieto durante la misa, moviendo los pies sin parar. Yo le tomaba la mano para que se calmara. Ahora él intentaba tomar el control de mi vida con la misma inquietud, pero sin mi mano guiándolo. No soy una mujer rencorosa, me dije en silencio, pero tampoco soy una mujer ciega. Regresé a casa
y lo encontré sentado en la cocina con la cabeza entre las manos. «Mamá», dijo sin mirarme, «si esto sale mal, lo perdemos todo». «Ya lo estás perdiendo», respondí con suavidad. No era una amenaza, era una constatación. Clara entró con los ojos enrojecidos. No estaba acostumbrada a que las cosas se salieran de su esquema jurídico perfecto. «Necesitamos que coopere, Isabel», dijo intentando mantener la compostura. «Si el juez declara incapacidad provisional, podremos reorganizar activos antes de la reunión del Consejo». Reorganizar activos. Volví a esa frase. «No voy a aceptar algo que no es cierto», respondí. «No estoy incapacitada». Pues Tomás golpeó la mesa con la palma. «No entiendes», gritó. «Si no hacemos esto nos hundimos». «Nos», repetí en mi mente. Siempre hablaba en plural cuando le convenía. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y abrí la carpeta azul otra vez. Revisé fechas, cifras, nombres. Confirmé que la auditoría estaba avanzando más rápido de lo que Tomás imaginaba. Si el Consejo suspendía su acceso antes de que el juez emitiera cualquier resolución, el equilibrio cambiaría por completo. Me recosté mirando el techo. Sentía el cansancio en los huesos, pero también una firmeza que no tenía días atrás. No buscaba destruir a mi hijo. Buscaba impedir que me utilizara como escudo para sus errores. El jueves se acercaba, la reunión del Consejo también, y aunque Tomás aún confiaba en que el informe médico sería su salvación, yo sabía que la verdadera batalla ya no estaba en manos de un psiquiatra. Estaba en los números, en las firmas, en las decisiones que él tomó creyendo que yo nunca revisaría las letras pequeñas. El jueves amaneció con un aire espeso, como si la ciudad entera supiera que algo iba a romperse. Yo llevaba días preparándome para ese momento, no con maletas ni con despedidas, sino con documentos y memoria. Las 2 palabras que escribí en el reverso de la nota no eran poéticas, eran técnicas. Activación fundadora. Así, simples, casi frías. En los estatutos originales del fondo, esa combinación obligaba a convocar revisión extraordinaria inmediata cuando una socia fundadora detectaba posible uso indebido de activos estratégicos. Tomás jamás imaginó que yo recordaría ese código. Clara, con toda su formación, nunca pidió copia del documento completo. Confiaron en versiones resumidas, en interpretaciones prácticas, en la idea cómoda de que una mujer mayor no revisa cláusulas de hace 25 años. La notificación formal llegó esa mañana al correo corporativo del fondo. Yo la vi antes que ellos, porque el socio que aún me respetaba como fundadora me reenvió copia. Convocatoria urgente. Revisión preliminar confirma movimientos irregulares. Solicitud de comparecencia obligatoria del administrador actual. Escuché el sonido del celular de Tomás vibrando en la cocina. Luego otro. Y otro más. El eco de sus pasos acelerados recorrió el pasillo. Clara habló primero en tono bajo pero firme. «Esto no puede estar pasando ahora». «¿Quién activó esto?», preguntó Tomás con voz tensa. Me asomé a la cocina con el café en la mano, como si nada me sorprendiera. «¿Ocurre algo?», pregunté. Tomás me miró con una mezcla de sospecha y miedo. «Se activó la cláusula fundadora», dijo. Asentí lentamente. «Entonces el sistema funciona», respondí. Clara apretó la carpeta contra su pecho. «¿Fuiste tú?», preguntó directamente. No negué ni afirmé de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Si el fondo detecta movimientos irregulares, es correcto que se revisen, dije al fin. Tomás golpeó la mesa con frustración. No eran irregulares, eran temporales. Temporales no significa invisibles, respondí. La presión externa ya no se ocultaba. El teléfono de Tomás sonaba sin pausa. Cuando por fin contestó, su tono cambió por completo. «Estamos trabajando en eso», decía. «No pueden ejecutar todavía. Denme hasta el lunes». No había lunes en los contratos, solo fechas exactas.
Clara empezó a revisar documentos en la barra, murmurando cifras y nombres de empresas. Escuché claramente uno de ellos. La empresa receptora no tenía actividad real, solo registros contables que justificaban entradas y salidas de dinero. Esa era la pieza que faltaba. Subí a mi habitación y llamé al socio del fondo. La revisión preliminar detectó triangulación, me dijo sin rodeos. Transferencias desde cuentas vinculadas hacia esa empresa y de regreso con pérdidas justificadas como ajustes de mercado. ¿Es suficiente para suspenderlo?, pregunté. Si el consejo lo aprueba hoy, sí, pero necesitarás estar presente. Estaré, respondí. Colgué y me senté en la cama. No sentía triunfo, sentía una mezcla amarga de decepción y determinación. No era un error aislado, era un esquema. Bajé nuevamente cuando escuché a Tomás discutir con Clara. «Y si se suspende mi acceso, estamos acabados», decía él. «Si no aceleramos la incapacidad, perderemos margen», respondió ella. Mi incapacidad seguía siendo su carta de emergencia. Tomás me miró al verme entrar. «¿Sabías que esa cláusula existía?», preguntó. «La firmé», respondí con calma. «Nunca nos lo dijiste», añadió Clara. «Nunca preguntaron», dije. El silencio volvió a instalarse entre nosotros. Ya no era el silencio de quien planea en secreto. Era el silencio de quien descubre que el tablero es más grande de lo que creía. Esa tarde me llamó el médico que me evaluó. «Señora Isabel, quiero informarle que no encuentro evidencia de deterioro cognitivo significativo. Recomendaré segunda opinión antes de cualquier conclusión formal». «Gracias, doctor», respondí sin alterar mi tono. La segunda opinión significaba tiempo, algo tiempo que Tomás ya no tenía. Al colgar, sentí algo parecido a alivio, pero no completo. El verdadero conflicto no estaba en un informe médico, estaba en las cifras que comenzaban a salir a la luz. Por la noche, Tomás entró a mi habitación sin tocar. ¿Era necesario hacer esto?, preguntó con los ojos rojos de cansancio. Era necesario revisar lo que no entendía, respondí. Solo necesitaba reorganizar los activos antes de que ejecutaran las garantías. ¿Reorganizar usando mi nombre?, pregunté. Se pasó la mano por el rostro. No pensé que llegaríamos a esto. Yo tampoco, respondí. Clara apareció detrás de él, más seria que nunca. Si el consejo te suspende mañana, perderemos acceso total. Y si los acreedores se enteran, ejecutarán todo. Ya se están enterando, dije. La palabra todo volvió a flotar entre nosotros. No soy tu enemiga. Y Tomás, añadí con voz firme pero suave. Pero tampoco soy tu garantía automática. Me miró con algo que no supe identificar del todo. Miedo, resentimiento, arrepentimiento. La noche avanzó con discusiones en voz baja en el despacho. Escuché términos legales, posibles acuerdos, opciones desesperadas. La idea de declararme incapaz empezó a sonar menos segura y más arriesgada. Revisé una vez más el correo alterno. La reunión del consejo se confirmaba para la mañana siguiente. Orden del día, revisión de transferencias, votación de medidas provisionales. Cerré la laptop y me quedé en la oscuridad unos minutos. No quería destruir a mi hijo, quería detenerlo. Las 2 palabras que escribí no fueron un impulso, fueron un límite. Mientras el teléfono de Tomás vibraba otra vez en la cocina, comprendí que el tiempo ya no corría a su favor. La auditoría no podía desactivarse con una declaración médica ni con una discusión familiar. Y al escuchar su voz elevarse nuevamente al otro lado de la puerta, supe que por primera vez desde que empezó todo, ya no era yo quien estaba contra la pared. A la mañana siguiente no me dejaron salir sola. Tomás me dijo que la evaluación complementaria sería en un centro especializado y que era mejor hacerlo de una vez, antes de la reunión del consejo. Hablaba con una calma que ya no me convencía. Clara asentía desde el comedor, con el teléfono en la mano y el ceño fruncido. «No es necesario que yo vaya»,
dije mientras me ponía el abrigo. Es parte del procedimiento, respondió Clara sin mirarme directamente. Solo serán unas horas. Unas horas. La forma elegante de decir que querían aislarme justo el día en que el consejo se reuniría. El trayecto en el coche fue más largo de lo que recordaba. Nadie encendió la radio. Miré las calles con atención, como si quisiera grabarlas por si acaso. No tenía miedo de perder la razón, tenía miedo de perder el tiempo exacto que necesitaba para estar presente donde realmente importaba. El centro no era un hospital común, era una clínica privada, limpia, silenciosa, con paredes blancas y puertas cerradas. Al entrar, una recepcionista pidió mis documentos. Tomás firmó otra vez como responsable provisional. Esa palabra volvió a dolerme. Me condujeron a una sala pequeña con una cama individual y una ventana alta que no se abría. El médico que ya me había evaluado estaba ahí, pero también había otro especialista. Clara pidió hablar primero. Hemos notado cambios recientes en su comportamiento, decía con tono controlado. Decisiones impulsivas, desconfianza excesiva. Yo la escuchaba como si hablara de otra persona. El segundo médico me miró con atención. Señora Isabel, vamos a realizar una observación breve para confirmar su estado cognitivo. Observación breve. Sabía que podían retenerme hasta 48 horas si consideraban necesario. Tomás evitaba mi mirada. ¿Estás de acuerdo?, preguntó uno de los médicos. Sí, respondí con serenidad. No tengo nada que ocultar. Vi el alivio momentáneo en el rostro de Clara. Creía que esa aceptación era debilidad. No entendía que era estrategia. Me pidieron responder cuestionarios, repetir secuencias, describir fechas y situaciones recientes. Hablé con claridad. Mencioné la activación de la cláusula fundadora. Expliqué el funcionamiento del fondo. Cité cifras aproximadas de las transferencias detectadas. Los médicos intercambiaron miradas. Después, me dejaron sola en la habitación asignada para observación. La puerta no estaba cerrada con llave, pero había una sensación de encierro que pesaba igual. Me senté en la cama estrecha y miré mis manos. Recordé cuando firmaba autorizaciones médicas para Tomás cuando era niño, cuando decidía por él porque no tenía edad para decidir. Ahora él intentaba invertir los papeles. Una enfermera entró más tarde con una bandeja de comida. Me observó con curiosidad discreta. ¿Se siente desorientada, señora?, preguntó. No, respondí. Me siento incómoda. Ella sonrió apenas. He visto casos de verdad, murmuró en voz baja. Usted no parece uno de ellos. Sus palabras fueron un pequeño alivio en medio de la tensión. Por la tarde permitieron que Tomás me visitara unos minutos. Entró con los hombros caídos. Mamá, esto es solo para ganar tiempo, dijo casi en susurro. ¿Tiempo para qué?, pregunté. Para reorganizar todo antes de que ejecuten las garantías. ¿Y pensaste que encerrarme era la solución? No es encerrarte, es protegerte. Lo miré fijo. ¿Protegerme de qué, Tomás? ¿De saber la verdad? No respondió. Sus ojos estaban cansados, pero también asustados. Clara apareció en la puerta poco después. El médico pidió hablar con nosotros tres. Tras una breve conversación técnica, el médico principal habló con firmeza. No encuentro indicios claros de deterioro cognitivo. Recomiendo evaluación independiente adicional antes de cualquier declaración formal. No considero necesario el internamiento prolongado. Clara tensó la mandíbula. Pero necesitamos una conclusión hoy, insistió. La conclusión es que no hay base suficiente para declarar incapacidad en este momento, respondió el médico. Sentí cómo el aire volvía a mis pulmones con mayor libertad. Tomás bajó la cabeza. La estrategia de la incapacidad se debilitaba frente a nosotros. Me dieron el alta esa misma tarde. Al salir, el sol parecía más fuerte que de costumbre. Tomás caminaba a mi lado en silencio. Clara hablaba por teléfono con tono urgente, mencionando la palabra suspensión. En el coche,
Nadie dijo nada durante varios minutos. La reunión del consejo era al día siguiente, y ahora yo estaba libre para asistir. Al llegar a casa, el teléfono de Tomás volvió a sonar. Esta vez levantó la voz. «No pueden adelantar la votación», decía. «Necesito estar presente». Colgó con brusquedad. Clara lo miró con preocupación. «Si te suspenden provisionalmente, perdemos control total». «Perdemos control», repitió él como si apenas entendiera el alcance. Yo entré a la cocina sin pedir permiso. Tomé un vaso de agua y lo miré con serenidad. «El control nunca fue tuyo por completo», dije. Me sostuvo la mirada unos segundos, sin arrogancia esta vez. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Revisé nuevamente el correo alterno. Confirmación de asistencia a la sesión extraordinaria. Orden del día actualizado. Votación sobre suspensión temporal del administrador por presuntas irregularidades. Me senté en la cama y dejé el celular a un lado. No sentía alegría. Sentía una mezcla amarga de alivio y tristeza. No quería ver a mi hijo humillado frente a un consejo, pero tampoco podía permitir que me usara como escudo para cubrir sus decisiones. La noche cayó lentamente sobre la casa. Escuché otra discusión entre Tomás y Clara, esta vez más baja, más contenida. El miedo ya no era una posibilidad lejana. Era un invitado sentado a la mesa. Cerré los ojos y respiré profundo. Mañana no sería una conversación privada en mi cocina, ni una evaluación en un consultorio. Sería el momento en que las cifras hablarían más fuerte que cualquier palabra familiar. Me vestí con el traje gris que usaba cuando todavía asistía a reuniones del fondo, el mismo que Ernesto decía que me hacía ver firme sin perder elegancia. No era un día para parecer madre. Era un día para recordar quién fui antes de que me redujeran a ese papel. Tomás evitó mirarme mientras desayunábamos en silencio. Clara revisaba su teléfono con la rapidez de quien intenta apagar incendios invisibles. Nadie mencionó directamente la reunión, pero todos sabíamos que el aire estaba cargado de lo que iba a suceder. Salimos en el mismo coche, esta vez sin palabras amables ni explicaciones. El edificio donde se encontraba la sede del fondo era alto y de vidrio oscuro. Yo había entrado ahí muchas veces en el pasado, cuando mi presencia no era incómoda sino respetada. Al bajar del coche sentí una mezcla de nostalgia y determinación. Recordé la primera vez que crucé esas puertas junto a Ernesto, cuando todo era proyecto y esperanza. Ahora era ajuste de cuentas. En el vestíbulo, algunos socios me miraron con sorpresa. No esperaban verme ahí. Clara caminaba unos pasos adelante, intentando marcar territorio. Tomás respiraba con dificultad contenida. Entramos a la sala de juntas. La mesa larga de madera pulida estaba rodeada de rostros conocidos. Algunos me saludaron con un gesto leve de cabeza. Otros evitaron el contacto visual. El presidente del consejo abrió la sesión con voz formal. Habló de la activación de la cláusula fundadora, de la revisión preliminar, de la necesidad de transparencia. Tomás pidió la palabra antes de que se presentaran los hallazgos completos. Las transferencias cuestionadas forman parte de una estrategia de inversión temporal, dijo, intentando mantener el control. No hubo intención de dañar el patrimonio. El auditor externo, un hombre de gafas delgadas y voz pausada, tomó el micrófono después. Se detectaron transferencias significativas hacia una empresa sin actividad operativa comprobable, explicó. Existen movimientos de retorno con pérdidas justificadas como ajustes de mercado, pero no hay evidencia clara de respaldo real. Y sentí el peso de cada palabra en la mesa. Clara intervino con rapidez, citando artículos legales, hablando de flexibilidad contractual, de interpretación amplia de facultades administrativas. Yo escuchaba en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa. Cuando el presidente preguntó si alguien más deseaba intervenir, levanté la mano. No hablé como madre. Hablé como socia fundadora.
Activé la revisión porque detecté uso de activos vinculados a mi nombre sin autorización directa. Dije con voz firme. Mi firma no puede ser utilizada bajo presunción de incapacidad para cubrir decisiones que no aprobé. Un murmullo recorrió la sala. El auditor mostró en pantalla fechas específicas. Las transferencias coincidían con el inicio del trámite para declararme incapaz. La conexión era demasiado evidente para ignorarla. Tomás me miró como si yo hubiera cruzado una línea invisible. No era para perjudicarte, dijo con frustración contenida. Era para salvar el fondo. Salvarlo usando mi patrimonio como garantía indirecta no es salvación, respondí. El presidente pidió orden. Se sometió a votación la suspensión provisional del administrador mientras continuaba la investigación. Las manos se levantaron una por una. No todas, pero suficientes. Tomás quedó suspendido de sus funciones administrativas con efecto inmediato. Clara palideció apenas, aunque intentó mantener la compostura. Se designó un comité temporal para supervisar las cuentas hasta que la auditoría concluyera. El acceso digital de Tomás sería restringido. La sesión no terminó con aplausos ni con gritos. Terminó con un silencio pesado que confirmaba que algo irreparable se había fracturado. Al salir de la sala, Tomás me alcanzó en el pasillo. ¿Estás satisfecha?, preguntó con voz quebrada. No, respondí. Estoy triste. Clara se mantuvo a unos pasos, hablando por teléfono con tono urgente. Arruinaste mi credibilidad, añadió él. Tu credibilidad no dependía de mí, dije con suavidad. Sus ojos ya no mostraban arrogancia, mostraban miedo. En el estacionamiento el sol caía sobre el concreto caliente. Tomás se apoyó contra el coche respirando con dificultad. Los acreedores van a enterarse, murmuró. Probablemente ya lo saben, respondí. No levanté la voz ni señalé con el dedo. No necesitaba hacerlo. Las cifras hablaban por sí mismas. De regreso a casa, el silencio era absoluto. Clara dejó de intentar justificarse. Tomás miraba fijo al frente. Al entrar, su teléfono comenzó a vibrar nuevamente. Esta vez no contestó de inmediato. Lo dejó sonar unos segundos más de lo habitual. Subí a mi habitación y me senté en la cama. Miré la carpeta azul sobre el escritorio. No sentía euforia. Sentía el peso de haber confirmado algo que hubiera preferido no descubrir. El socio fundador me envió un mensaje breve. La suspensión fue aprobada por mayoría clara. El comité iniciará revisión profunda mañana. Mañana. Siempre había otro día, pero cada uno se volvía más determinante. Escuché a Tomás discutir en voz baja con Clara en el despacho. Las palabras suspensión, denuncia interna y ejecución se repetían como ecos. Me acerqué a la ventana y miré el patio donde alguna vez jugó sin preocuparse por cifras ni contratos. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que se convirtiera en debilidad. No lo expuse por venganza. Lo expuse porque mi dignidad no era negociable. Esa noche la casa no estaba en silencio. Estaba llena de llamadas, de pasos apresurados, de puertas que se cerraban con más fuerza de lo necesario. Yo me recosté sin apagar la luz. Sabía que la suspensión no era el final. Era el inicio de algo más grande. Y mientras escuchaba el teléfono sonar otra vez al otro lado del pasillo, comprendí que el verdadero derrumbe apenas comenzaba. El día después de la suspensión, amaneció con un silencio distinto, no el de la espera, sino el de la caída. La casa seguía en pie, los muebles estaban en su lugar, el café olía igual, pero algo en el aire había cambiado de forma definitiva. Tomás no bajó a desayunar. Escuché su teléfono vibrar varias veces en el despacho. Clara sí apareció en la cocina, más pálida que otros días, con los ojos hundidos por el cansancio. El consejo envió la notificación formal esta madrugada, dijo sin rodeos. Suspensión provisional ratificada, acceso digital bloqueado, revisión completa en curso. Asentí sin sorpresa. Tomás bajó unos minutos después. No llevaba el traje impecable de otros días.
Vestía camisa arrugada y la mirada perdida. «Me están llamando todos», murmuró sin dirigirse a nadie en particular. «Los acreedores ya saben lo de la suspensión». La palabra acreedores dejó de ser una sombra abstracta. Ahora tenía voz, número telefónico, exigencia concreta. Se encerró nuevamente en el despacho. Esta vez no intentó bajar el tono. Escuché fragmentos claros. «No pueden ejecutar todavía», decía. «Estamos en proceso de revisión interna». Una pausa. «No, no hay fondos disponibles en este momento». Otra pausa más larga. «Entiendo las consecuencias». Clara caminaba de un lado a otro, revisando documentos con manos temblorosas. «La deuda es mayor de lo que creímos», murmuró finalmente. «Mayor». Subí a mi habitación y llamé al auditor. La revisión preliminar confirmó triangulación, me informó con voz seria. La empresa receptora no presenta actividad real. Hay evidencia de que fue creada para canalizar recursos temporalmente. Temporalmente, repetí en mi mente. Si se confirma intención de ocultamiento, el Consejo iniciará denuncia formal interna, añadió. Colgué con el corazón pesado. No había marcha atrás posible. Al mediodía llegó un correo dirigido a todos los socios. Inicio de procedimiento disciplinario por posible malversación y conflicto de interés. Clara recibió una notificación similar del Colegio de Abogados. La vi leerla desde la sala, me apretando los labios hasta perder el color. Tomás salió del despacho con el rostro desencajado. «Van a denunciar», dijo mirando al vacío. Nadie respondió de inmediato. Me acerqué con pasos tranquilos. «¿Es cierto lo de la empresa sin actividad?», pregunté. Él levantó la vista hacia mí, con una mezcla de rabia y desesperación. «Era una estructura puente», respondió. «Solo necesitaba mover el dinero mientras el mercado se recuperaba». «¿Y pensaste que usar fondos vinculados a mi nombre era la mejor forma de hacerlo?», pregunté sin alzar la voz. «No tenía otra opción», gritó de pronto. «Si no lo hacía, todo se venía abajo. Todo se estaba viniendo abajo de todas formas». Clara intervino con voz quebrada. «La suspensión hizo que los acreedores adelantaran plazos. Si ejecutan garantías, perderá activos personales también. Activos personales». De allá no hablaban solo del fondo. Hablaban de la vida que Tomás había construido sobre esa estructura frágil. Me senté frente a él. ¿La casa estaba realmente vendida?, pregunté. No respondió de inmediato. Era un contrato de intención, admitió finalmente. Necesitaba mostrar solvencia. Solvencia que no existía. Sentí una punzada en el pecho. La nota en el refrigerador no fue un arranque emocional. Fue parte de una estrategia para presionarme, para empujarme a aceptar algo sin cuestionar. Por la tarde recibí otra llamada del auditor. «Detectamos transferencias adicionales que no habían sido reportadas inicialmente», dijo. «Esto complica la situación». Complica era una palabra suave para lo que estaba ocurriendo. El Consejo votará mañana sobre la presentación formal de denuncia ante autoridades competentes. Y colgué y me quedé sentada mirando el vacío unos segundos. Bajé al despacho. Tomás estaba solo, con las manos sobre la cabeza. «¿Hasta dónde llega esto?», pregunté. «Si presentan denuncia, pueden congelar cuentas, iniciar investigación penal», respondió con voz baja. Penal. La palabra cayó con un peso que ni yo había querido imaginar. Me miró por primera vez sin desafío. «Nunca quise que llegara tan lejos», dijo. «Yo tampoco», respondí. No había triunfo en mis palabras, había cansancio. Clara apareció en la puerta. «Tenemos que considerar un acuerdo», dijo con tono urgente. «Tal vez, si retiramos la solicitud de incapacidad y colaboramos con la auditoría, el Consejo modere su postura». La solicitud de incapacidad seguía siendo moneda de cambio. «Ya no sirve», respondí. El médico no encontró base suficiente. Tomás golpeó la mesa con el puño. «Todo empezó cuando escribiste esas palabras», dijo mirándome con reproche. «Todo empezó cuando decidiste usar mi nombre sin consultarme», respondí.
El silencio que siguió fue largo y denso. Esa noche nadie cenó. La casa estaba llena de llamadas, de mensajes, de voces tensas. Yo subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y pensé en lo que estaba ocurriendo. Podría intervenir para intentar suavizar las consecuencias. Podría llamar al presidente del consejo y pedir prudencia. Todavía tenía voz. Pero también recordé la puerta que no se abría, la nota que me enviaba a la basura, la evaluación en la clínica, la firma usada como herramienta. Defenderme no era destruirlo. Era detener una cadena de decisiones que él mismo había iniciado. El teléfono vibró nuevamente en el pasillo. Escuché a Tomás contestar con voz agotada. Sí, entiendo, decía. Estoy dispuesto a negociar. Finalmente entendía que el control se le había escapado de las manos. Me recosté sin apagar la luz. No sabía qué decidiría el consejo al día siguiente. No sabía hasta dónde llegarían las autoridades si se formalizaba la denuncia. Lo único que sabía era que el colapso ya no podía detenerse con discursos ni con carpetas bien organizadas. Y mientras el murmullo de otra llamada llenaba el silencio de la casa, comprendí que el verdadero precio de usar a alguien como garantía no siempre se paga en dinero. El juzgado olía a papel viejo y café frío cuando llegamos esa mañana. No era un edificio imponente, pero imponía respeto de una forma distinta, más silenciosa. Ahí no importaban las discusiones de cocina ni las llamadas desesperadas. Ahí importaban las pruebas. Y Tomás caminaba unos pasos delante de mí. Clara iba a su lado, con el rostro serio, la carpeta bien ajustada contra el pecho. Yo llevaba mi bolso sencillo y la cabeza en alto. No vine como víctima. Vine como alguien que iba a escuchar la verdad en voz alta. Nos sentamos en lados opuestos de la sala. Esa separación física decía más que cualquier palabra. El juez entró y todos se pusieron de pie. Sentí el peso del momento en los hombros, pero no me temblaron las manos. El abogado de Tomás tomó la palabra primero. Habló de mi edad, de supuestos episodios de confusión, de decisiones financieras imprudentes. Mencionó la activación de la cláusula como ejemplo de comportamiento errático. Errático. Esa fue la palabra que usó. Miré al frente sin interrumpir. No necesitaba defenderme con gestos. Clara entregó documentos médicos parciales, intentando reforzar la narrativa de deterioro progresivo. Habló de preocupación familiar, de protección patrimonial, de prevención. Cuando el juez me pidió que respondiera algunas preguntas, lo hice con voz clara. Dije mi fecha de nacimiento sin vacilar. Describí la estructura del fondo con precisión. Expliqué el significado de la cláusula fundadora y el motivo de su activación. Señalé que mis cuentas fueron congeladas sin mi consentimiento directo. El juez tomó nota sin expresar emoción. Mi abogado intervino entonces. Presentó el informe médico completo donde se descartaba deterioro cognitivo significativo. Señaló que el intento de declararme incapaz coincidía en tiempo con transferencias cuestionadas dentro del fondo. La palabra coincidencia quedó suspendida en el aire. El juez miró a Tomás. ¿Puede explicar por qué las transferencias hacia la empresa vinculada se realizaron en fechas próximas al inicio del trámite de incapacidad?, preguntó con tono firme. Tomás dudó apenas un segundo. Era parte de una estrategia de inversión temporal, respondió. No hubo intención de perjudicar a nadie. Mi abogado solicitó que se incorporara al expediente el informe preliminar de auditoría del fondo. El juez aceptó revisarlo. El auditor no estaba presente, pero el documento hablaba por sí solo. Transferencias significativas, empresa sin actividad operativa comprobada, posible conflicto de interés. Clara intentó intervenir citando artículos y procedimientos, pero el juez levantó la mano. Aquí no estamos evaluando solo una gestión administrativa, dijo. Estamos evaluando si existe base para limitar derechos civiles. Y sentí un nudo en la garganta, no por miedo, sino por el peso de escuchar en voz alta
lo que se había convertido en nuestra realidad. El psiquiatra que me evaluó fue llamado a declarar. Confirmó que no encontró deterioro cognitivo que justificara una declaración de incapacidad. Recomendaría seguimiento preventivo, pero no restricción de derechos. Vi cómo el rostro de Clara perdía firmeza. El juez pidió un receso breve. Durante esos minutos nadie habló. Tomás miraba el suelo. Yo observaba sus manos, las mismas que de niño sostenían mi falda cuando tenía miedo. El juez regresó y leyó su decisión provisional. No se concede la solicitud de incapacidad. No existen elementos suficientes que justifiquen la restricción de derechos civiles en este momento. Y se ordena además remitir copia de los hallazgos financieros a las autoridades competentes para su revisión independiente. Sentí que el aire se volvía más ligero y más pesado al mismo tiempo. La solicitud quedó rechazada. Tomás cerró los ojos unos segundos. Clara apretó la carpeta contra su pecho. Al salir de la sala, el murmullo de otras personas en el pasillo nos envolvió. No éramos los únicos con historias rotas, pero la nuestra ya no era un secreto. Tomás se detuvo frente a mí. ¿Era necesario llevarlo hasta aquí?, preguntó con voz ronca. No fui yo quien inició el proceso, respondí. Lo hice para proteger todo lo que papá construyó, insistió. Proteger no es lo mismo que controlar, dije. Clara se acercó con urgencia. Esto no termina aquí, advirtió. La investigación financiera puede escalar. Lo sé, respondí sin alterarme. No había victoria en mi postura. Había consecuencia. Regresamos a casa en silencio. Esta vez nadie intentó disimular el cansancio. Al entrar, el teléfono de Tomás vibró de inmediato. Es el presidente del consejo, murmuró antes de contestar. Escuché solo fragmentos. Sí, entiendo. Colaboraremos. Colgó con el rostro más pálido que nunca. Van a formalizar la denuncia interna, dijo. La palabra formalizar ya no era amenaza, era realidad. Subí a mi habitación y me senté en la cama. Miré mis manos otra vez. No estaban temblando. Pensé en todas las mujeres de mi edad que han firmado papeles confiando en que el amor es suficiente garantía. Pensé en lo fácil que es que alguien decida por ti cuando creen que ya no puedes defenderte. Yo sí podía. No sabía hasta dónde llegaría la investigación financiera. No sabía si Tomás enfrentaría cargos penales o solo sanciones administrativas. Pero sabía que el intento de borrarme legalmente había fracasado. Esa noche la casa estuvo más silenciosa que nunca. No había gritos, no había discusiones. Solo el sonido distante de llamadas que ya no eran de negociación, sino de advertencia. Me recosté mirando el techo. No sentía alegría. Sentía una mezcla de tristeza y firmeza. El juez había cerrado una puerta, pero otra se estaba abriendo, una donde las cifras y las firmas tendrían que rendir cuentas. Y aunque el proceso apenas comenzaba, entendí que el mayor acto de defensa que había hecho en mi vida no fue gritar ni huir, sino mantenerme de pie cuando intentaron declararme invisible. La casa ya no parecía la misma después del juzgado. No porque las paredes hubieran cambiado, sino porque la mentira que la sostenía se había derrumbado. Caminé por el pasillo esa mañana y sentí que cada paso marcaba el final de algo que no tenía regreso. Tomás no salió de su habitación hasta casi el mediodía. Clara hablaba por teléfono desde temprano, con tono bajo y urgente. Escuché palabras como colegio, revisión ética, suspensión temporal de licencia. Las consecuencias empezaban a multiplicarse. Encendí la televisión solo para romper el silencio, pero la apagué enseguida. No quería ruido ajeno. Tenía suficiente con el que ya vivía en mi cabeza. Recibí un mensaje del presidente del consejo. La denuncia interna fue presentada formalmente ante las autoridades financieras. Se adjuntaron los hallazgos preliminares y se solicitó investigación completa. Respiré hondo antes de responder con un simple recibido. Bajé a la cocina y encontré a Tomás sentado frente a la mesa,
mirando una hoja con números. No levantó la vista cuando entré. Van a congelar mis cuentas personales, dijo sin emoción. Los acreedores iniciaron ejecución preventiva. No supe qué decir durante unos segundos. Era mi hijo. Lo vi aprender a caminar en ese mismo piso, pero también era el hombre que intentó declararme incapaz para usar mi patrimonio como salvavidas. Clara entró detrás de mí con los ojos rojos. El colegio abrió investigación disciplinaria, murmuró. Si se confirma conflicto de interés, puedo perder la licencia. La realidad ya no era teoría, era concreta y pesada. Tomás levantó la mirada por fin. ¿Vas a intervenir?, preguntó. ¿Intervenir cómo?, respondí. Tienes influencia en el consejo, dijo. Podrías pedir que no presenten cargos formales. Me senté frente a él. Cuando decidiste usar mi nombre como garantía, ¿pensaste en pedirme permiso?, pregunté con suavidad. No respondió de inmediato. Lo hice porque no tenía alternativa, dijo al fin. Si el fondo caía, todo caía. Todo ya está cayendo, respondí. Clara se dejó caer en una silla. Si colaboramos, tal vez reduzcan las sanciones, dijo con voz apagada. La palabra reducir parecía pequeña frente a lo que se avecinaba. Subí a mi habitación y abrí la carpeta azul una vez más. Pasé los dedos por la firma de Ernesto. Él siempre decía que el dinero revela el carácter más rápido que cualquier discusión. Tomé el celular y marqué al presidente del consejo. No llamo para frenar nada, dije cuando contestó. Llamo para confirmar que cooperaré en todo lo necesario. Su silencio fue breve, pero significativo. Lo aprecio, Isabel, respondió. Esto ya no es personal, es institucional. Colgué con el corazón pesado pero firme. Por la tarde, Tomás volvió a tocar mi puerta. Esta vez no traía enojo, traía cansancio. Mamá, dijo con voz baja, si esto se vuelve penal puedo enfrentar cargos graves. Lo sé, respondí. No quiero perderlo todo, añadió. Ya lo perdiste cuando decidiste que yo era reemplazable, dije sin dureza. Se sentó frente a mí como lo hacía cuando era niño y no entendía un problema. Pensé que podía manejarlo, murmuró, que era temporal. Temporal no significa inocuo, respondí. Por primera vez vi algo cercano al arrepentimiento real en sus ojos. No quise lastimarte, dijo. Pero lo hiciste, respondí. El silencio que siguió no era de guerra, era de duelo. Clara apareció en la puerta, más vulnerable que nunca. Están revisando cada contrato, o cada transferencia, dijo. No hay forma de ocultarlo ya. Nunca hubo forma, respondí. Esa noche cenamos en silencio, no por orgullo, sino porque no quedaban argumentos. Me levanté después y caminé por cada habitación de la casa. Pasé la mano por la pared del pasillo, donde medíamos la estatura de Tomás cada año. Recordé su risa en la sala, las fiestas de cumpleaños, las navidades con luces parpadeando en la ventana. La casa no era solo ladrillo, era memoria. Y ahora era también evidencia de hasta dónde puede llegar la desesperación. Decidí algo que llevaba días pensando. Al día siguiente llamé a un agente inmobiliario, esta vez por decisión propia. No para cubrir una deuda, para cerrar un ciclo. Tomás me miró sorprendido cuando se lo dije. ¿Vas a venderla?, preguntó. Sí, respondí, pero en mis términos. No es por presión, añadí. Es porque ya no quiero vivir donde intentaron borrarme. No discutió. Tal vez entendía que esa decisión no tenía marcha atrás. En la reunión siguiente del consejo, propuse destinar parte de mi participación a la creación de un programa de apoyo para adultos mayores víctimas de abuso financiero. No era caridad, era reparación. Algunos socios asintieron con respeto. Tomás escuchó desde la distancia, ya sin cargo ni voto. Clara comenzó a distanciarse de él en silencio. Sus conversaciones eran más cortas, más frías. El proceso legal avanzaba. Citas, requerimientos,
revisión de cuentas. Cada notificación era un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias. Una noche, cuando la casa estaba casi vacía porque empezábamos a empacar, Tomás volvió a buscarme. ¿Me odias?, preguntó con voz quebrada. No, respondí. Pero ya no puedo protegerte de lo que tú mismo provocaste. Se quedó de pie frente a mí unos segundos, como si quisiera decir algo más, pero no encontró palabras. Cuando salió de la habitación, sentí una punzada en el pecho. No era triunfo, era pérdida. Miré por última vez el jardín desde la ventana. Pensé en la nota que me enviaba a la basura. Pensé en las 2 palabras que escribía al reverso. La basura no era yo. Era la mentira que se creyó invencible. Apagué la luz y cerré la puerta de la habitación que fue mía durante tantos años. No sabía qué haría Tomás con las consecuencias que lo esperaban. No sabía si aprendería o si solo lamentaría. Lo único que sabía era que había elegido no convertirme en la garantía de nadie más, ni siquiera de mi propio hijo. El departamento nuevo es más pequeño, pero respira distinto. La primera mañana que desperté aquí, no escuché discusiones detrás de la puerta ni teléfonos vibrando con urgencia. Escuché el mar a lo lejos y el sonido de mis propios pasos sobre un piso que no guarda reproches. No traje todos los muebles, solo lo necesario. Una mesa redonda, 2 sillas, la cafetera que siempre me acompañó y la fotografía de Ernesto en el marco sencillo que compramos en un mercado hace años. No necesitaba más. La venta de la casa se cerró en mis términos, sin contratos de intención ocultos ni presiones disfrazadas. Firmé con la mano firme y el corazón tranquilo. No fue una derrota. Fue una decisión. El proceso legal contra Tomás siguió su curso. La investigación financiera avanzó con la frialdad que solo tienen los números. Hubo comparecencias, revisión de transferencias, solicitudes de información, y Clara enfrentó su propio proceso ante el colegio. Las consecuencias no fueron instantáneas, pero fueron constantes. Tomás me llamó varias veces desde números distintos. Al principio no contesté. Luego escuché algunos mensajes de voz. «Mamá, necesito hablar contigo», decía en uno. Esto se salió de control. En otro su voz sonaba más baja. Nunca pensé que llegaría tan lejos. No escuché odio en sus palabras. Escuché miedo. Un día conté las llamadas acumuladas en el registro. 39. Me quedé mirando el número unos segundos. 39 intentos de contacto, después de haber escrito que mi lugar estaba en la basura. No devolví la llamada de inmediato. Me senté en la mesa pequeña del departamento con una taza de café y pensé en lo que significaba contestar. No soy una mujer de piedra. Claro que duele. Claro que extraño al hijo que corría en el jardín, al joven que me abrazaba el día que recibió su primer empleo. Pero también recuerdo la nota en el refrigerador, la cerradura cambiada, la clínica, la firma usada como herramienta. Días después llegó una carta escrita a mano. Reconocí la letra antes de abrir el sobre. No decía perdón de forma clara. Decía que estaba presionado, que el mercado lo superó, que no supo pedir ayuda. Decía que nunca quiso herirme. No decía que estuvo dispuesto a declararme incapaz para salvarse. La leí completa y la guardé en el cajón junto a la fotografía de Ernesto. No la rompí. No la enmarqué. Empecé a asistir a reuniones con otras mujeres mayores que habían pasado por algo parecido. Hijos que firmaron préstamos sin avisar, nietos que vaciaron cuentas, o familiares que manipularon papeles aprovechando la confianza. Escucharlas fue como mirarme en espejos distintos. Con parte de mi participación en el fondo impulsé el programa que propuse. Asesoría legal básica, acompañamiento financiero, información clara sobre poderes notariales y riesgos. No era una cruzada heroica, era un límite compartido. En la primera sesión, una mujer levantó la mano y preguntó si uno deja de ser buena madre cuando decide no cubrir las deudas de un hijo adulto. La miré a los ojos
y respondí con la verdad que me costó aceptar. Ser buena madre no significa ser garantía eterna. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es no sostener lo insostenible. Una tarde el teléfono volvió a sonar. Era Tomás. Esta vez contesté. Hubo un silencio al otro lado antes de que hablara. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondí. Estoy bien. Su voz estaba más tranquila, menos orgullosa. Estoy enfrentando las consecuencias, dijo. No sé cómo terminará todo. Respiré hondo. Espero que aprendas algo de esto, respondí. No prometí rescatarlo. No prometí intervenir. Solo escuché. Colgué con el corazón pesado pero firme. Esa noche me senté en el balcón del departamento nuevo. El aire salado me recordó que la vida sigue incluso cuando las estructuras que creíamos sólidas se quiebran. Pensé en la frase que me lanzó, en la basura, en la casa, en las llamadas perdidas. Pensé en las 2 palabras que activaron la revisión y en todo lo que vino después. Mi lugar nunca estuvo en la basura. Mi lugar estuvo siempre en la verdad, aunque doliera. Si alguna vez alguien que amas intenta convencerte de que ya no tienes voz, recuerda algo sencillo. La edad no borra tu derecho a decidir. La maternidad no cancela tu dignidad. El amor no exige que te declares incapaz para sostener errores ajenos. Yo elegí no convertirme en la salida fácil de nadie. Elegí mantenerme de pie, aunque eso significara ver caer algo que creí eterno. Y si tú estás viviendo algo parecido, si alguna vez te hicieron sentir que tu lugar era el silencio o la culpa, dime desde dónde escuchas esta historia y qué decisión tomaste tú. No estás sola. Porque al final no se trató de una casa ni de un fondo. Se trató de recordar quién soy cuando alguien intenta escribir mi nombre en un lugar que no me corresponde. Descargo de responsabilidad disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío